llevar una parte teórica, sino ya lo que vamos a comentar el día de hoy es algo que hemos implementado, que ya lo hemos realizado, nos hemos equivocado, hemos tenido problemas y justo en este conversatorio donde le vamos a pasar toda esa información, toda esa llave en mano, ¿no? Las soluciones llave en mano, ¿no? Por ejemplo, Bernardo ya tiene experiencias aquí, creo que algo de 10 años, ¿no? De experiencias en MikroTik, al igual que mi persona también. Y bueno, todo ese feedback lo vamos a conocer. ¿Sí? Para los que no conocen, Bernardo es uno de los fundadores del foro Inca Linux, ¿sí? Que llama la competencia de Río Nosuke, no se menciona, pero la competencia del foro Río Nosuke, allá por los años 2010, quizás por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Y bueno, ahí cuando recién estaba evolucionando cuando habían venido los MikroTik por primera vez, ¿no? Aquí en el Perú, creo que 2008, ¿qué es más o menos? Sí, pues estaban la versión, creo que menos de la versión 3, la versión 2.8, estábamos ahí. Con tan solo decirle que antes se hacía ruteo con Brasil, F2, ya comenzó a usar. Sí, bastante. Bastante. Coyote. Somos del mundo de Coyote. O sea, hacías netamente firewall, por ejemplo, con IP table, netamente un Linux a lo puro, ¿no? Pero ahora con la evolución MikroTik, que ahora la mayoría de proveedores de servicio de Internet usamos, es la marca MikroTik, ¿no? Y eso es lo que hoy día queremos compartir. Voy a compartir una diapositiva para más o menos ir a la par de lo que queremos conversar, ¿ok? A ver. Para ver dónde tenemos que aterrizar la idea. Ok, a ver. ¿Se ve la diapositiva? Hola, ¿se ve la diapositiva? A ver, un momento, por favor. Estoy compartiendo la diapositiva. No sé si... Ahora sí. Muy bien. Bueno, es un poco el cherry. Bueno, ya como había mencionado, yo trabajo para la empresa Compupal Perú. Y bueno, estamos ubicados en el centro de Lima. Es un poquito de cherry para la empresa. Y para los que desean hacer compras de cables de red, router, switching, todo, nos pueden ubicar en Avenida Garcilaso de la Vega, en la Galería Ciberplaza y Compuplaza, netamente lo que son redes. Bueno, lo que deseo aterrizar en este caso, o lo que deseamos enfocarnos en este conversatorio, disculpen ahí que hay un error en qué es una red FTTH, ¿ok? Lo que vamos a hacer aquí es, los proveedores de servicio de Internet, si bien es cierto, han evolucionado bastante, y el día de hoy lo deseo mencionar en 4 niveles. ¿Por qué deseamos mencionar en 4 niveles? Porque si bien es cierto, algunos inician por ejemplo, con líneas balanceadas, con líneas domésticas, Movistar, Claro, y mientras que esto va creciendo, mientras que los proveedores de servicio de Internet van creciendo, aumentando en clientes, todo ello, también crecen los problemas, ¿sí? Entonces, hoy día, con este conversatorio, queremos llegar a 4 niveles de proveedores de servicio de Internet. A los proveedores de servicio de Internet pequeños, a los proveedores de servicio de Internet medianos y a los proveedores de servicio de Internet que están en un crecimiento exponencial y que cada vez están creciendo más y más y más, que ya están traficando, por ejemplo, 1 giga, 2 gigas, y queremos tratar en este conversatorio la necesidad del proveedor ICP pequeño, del WIF pequeño, que recién tiene 50 clientes o 100 clientes, que usa balanceo, por ahí línea HC, y después
cómo este cliente va contratando este WIS, va contratando más megas, un servicio dedicado, ¿verdad? Y entonces eso es lo que queremos tratar ahora mismo. Entonces, para ello nosotros lo hemos clasificado en cuatro niveles, ¿no? ¿Ok? A ver, me da un segundo, por favor. En cuatro niveles. Un minuto, por favor. Hay una confusión aquí con la diapositiva. Y eso es lo que hacemos. A ver, quisiera más o menos aquí escriban al chat para saber con qué tipo de público interactuamos. Más o menos, todos son proveedores, o la mayoría son proveedores de servicio de internet o cable operadores. A ver, los que son WIS, pongan WIS en el chat. Los que venden servicio de internet por fibra óptica, no pongan WIS, pongan ICP. Y los que son cableros pongan netamente cable, porque también nos visitan empresas que son de cableras, que venden señal de cable, pero ahora son digitales. Son digitales, pero... Y SDBT y PTV. Y ahora que quieren pasar a vender servicio de internet, ¿no? Porque correcto. Es un poquito el tema aquí, que los que tienen cable quieren, ¿no? Los que son empresas de cable quieren migrar un poco más a los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren mandar servicios múlticas en la red para los moduladores, ¿no? Se quieren hacer una red tipo híbrida, ¿no? Entonces, ese es lo bonito y lo apasionante ahora, ¿no? Muy aparte de las redes BGP y MPLS. Claro. A ver, vamos a... Sí, me ayudan a publicar, por favor, a compartir la diapositiva. Ahora sí lo tengo perfecto. Muy bien, entonces había mencionado, qué raro que no me carga la diapositiva, la nueva. Ahí, ok. Muy bien. Habíamos visto que vamos a clasificar en este caso en 4 niveles, ¿sí? En el nivel 1 vamos a hablar sobre los WIS, netamente WIS, ¿sí? ¿Cómo inicia un WIS, por ejemplo, Bernardo, que has tenido la experiencia? ¿Cómo, por ejemplo, por primera vez compran sus equipos, antes compraban sus antenas, creo, iniciaron con sus access pointers Pelín, después sus antenas Omnis, y comenzaban a repartir, ¿no? 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, ¿no? Y es ahí donde, cuando requieren más ancho de banda, usan un balanceo de carga, ¿no? Correcto. Sí, bueno, pueden usar tipos de balanceo. Por lo general, los usuarios siempre, a mí creo que te recomiendo que sea PCC, ¿no? Y por lo general utilizaban líneas convencionales, pues, ¿no? Entonces, por ahí un tema de ayuda, pero el tema y el grueso del asunto a veces es cuando cuando tienes problemas, cuando hay problemas con los juegos, por las IPs públicas, cuando te banean las IPs públicas, cuando no tienes control en realidad de la red, realmente no tienes control de la red, entonces necesitas megas, estás limitado a sesiones NAT, ¿no? O lo que es EGNAT, hay varios factores. Claro, por ejemplo, nos enfocamos en los proveedores de servicio de internet, los WIS de nivel 1, que está en la diapositiva. Los proveedores de servicio de nivel 1, por ejemplo, cuando tienen más clientes, para entrar más o menos en contexto, vamos a poner que los proveedores de servicio de nivel 1, es un ejemplo, tengan más o menos unos 100, 130 clientes, 140 clientes, y todavía están con un balanceo de carga, ¿sí? Entonces, esos proveedores de nivel 1, al hacer su balanceo de carga, ¿no? De 2, 3, 4 líneas, 5 líneas HFCs, normalmente optan por 2 configuraciones, ¿no? Correcto. Y es aquí donde nosotros vamos a entrar a las recomendaciones. Los proveedores de servicio de internet que usan balanceo de carga, que tienen 100 clientes, 130 clientes, 140 clientes, normalmente se van por 2 lados. Uno, hacer un balanceo de carga, por ejemplo, PCC, por origen, ¿no? Un balanceo de carga, o hacer un enrutamiento por usuario. Manual. Es un balanceo manual. Claro, básicamente un balanceo PCC es un balanceo, bueno, hay tipos de clasificadores, hay tipos que, digamos, de forma de hacer un PCC, que es un balanceo que, digamos, como un balanceo tradicional que se conoce, pero también hay un enrutamiento por usuario. Enrutamiento por usuario nos referimos que, por ejemplo, 50 usuarios o 30 usuarios o un segmento salgan por una línea, y otro grupo de segmento se enrute por otra línea.
Según tu experiencia, Bernardo, ¿cuál sería recomendable? Por ejemplo, que un grupo de usuarios se enrute por una línea, otro grupo de usuarios se enrute por otra línea, o hacer un balanceo de carga. Quiere decir que, no sé, si tienes 140 usuarios, poner 4 o 5 líneas y que salgan aleatoriamente por todas las líneas. ¿Qué recomendarías según tu experiencia, por ejemplo? Yo creo que lo recomendable es tener la libertad de tener públicas propias muchas veces y que no estemos limitados a natear porque una pública sobre 300 usuarios, 400 usuarios, porque estamos excediendo, digamos, dentro de las recomendaciones, se deben natear 1/64. Entonces, esto quiere decir de que básicamente el no tener estas asignaciones, porque muchas veces nos da una sola pública, y esto es, todavía hay veces nos da sobre un CGNAT directamente, entonces no se puede hacer mucho. Claro, entonces, enfocándonos primero, por ejemplo, partiendo desde el nivel 1, ¿no? Lógicamente lo que mencionas, creo que estaríamos hablando en el nivel 3, en el nivel 4. Sí. Pero en el nivel 1, para un WIS que recién está, bueno, que ya ha empezado, tiene 100 a 140 usuarios, ¿cuál sería recomendable? ¿Usar un balanceo en PCC, o sea, un balanceo como el tradicional que conocemos, lógicamente con algunas mejoras que vamos a recomendar, o hacer un enrutamiento por grupo de usuarios, ¿no? Como lo que ya he mencionado? Según tu experiencia. Si las líneas son simétricas, o sea, si las líneas... Por ejemplo, viendo que en caso que fuesen líneas domésticas, por ejemplo, ¿qué recomendarías un balanceo? ¿Estaría bien, por ejemplo, un balanceo por baud adresse and port? ¿O destination address, podemos decir? No, porque hay muchos problemas con el tema de algunas aplicaciones, básicamente. Yo creo que lo más seguro sería por origen y por baud adresse, o sea, tanto por origen como por destino, correcto. Claro que es un algoritmo de alguna manera un poco menos, digamos, menos propenso, ¿no? A que pase esto del bloqueo, ¿no? Correcto. Quiere decir, lo que tratamos de mencionar es que, por ejemplo, en el nivel 1, para un WIS que tiene 100 a 140 usuarios, si va a hacer un balanceo, PCC se recomendaría que hagan el clasificador baud address, Correcto. Tanto baud address de origen y en este caso y destino, baud address. Claro. Porque en el PCC hay, disculpa que te corte, hay baud address and port, ¿no? Sí. Entonces sería el baud address, porque el baud address and port trabaja como un tipo NTH, un poquito que digamos es más exacto, pero a la vez tiene problemas con acceso a las páginas. En donde dicen, van a hacer un balanceo PCC, pero el balanceo PCC tiene problemas con las páginas. Sí, podríamos decir que sí, pero si se usa el clasificador baud adresse and port. Pero si usas solo el clasificador baud adresse, ¿sí? Baud adresse, ahí sí no vas a tener ningún problema, ¿no? Sí, pero también te comento un poco, o sea, muchas veces el requerimiento es muy, muy exigente de los usuarios, hay veces, porque, por ejemplo, ¿no? Es un caso atípico, ¿no? Que piden, lo común es que se trabaje sobre baud adresse, nada más. Pero muchas veces dicen, yo quiero que el speed test, digamos, me sume los 100 megas o los 100 megas de las dos líneas. Okay. Entonces, en ese caso, se tendría que aplicar el baud adresse and port, pero como sabemos, el speed test trabaja sobre 80-80, que es el puerto con el Diamond que está en el servidor de speed test directamente. Entonces, básicamente le aplicas al 80-80 de ese POCAP y va a hacer la sumarización del speed test, ¿no? Claro. Para esos detallitos existen todos esos algoritmos que tienen que ti. Entonces hay que saber usarlo en cada cosa y para qué. No es que no lo usemos, siempre claro, lo vamos a usar. Si bien es cierto, la ventaja si usamos PCC en baud adresse, tenemos como ventaja que no vamos a tener problemas con acceso a las páginas. Todo va a ingresar de manera normal. Pero la desventaja es que no va a sumar. Quiere decir que si tienes una línea de 50 megas, otra línea de 50 megas, y quieres hacer un test de velocidad y que te muestre 100 megas, como el clasificador es baud adresse, no va a sumar. A menos que cambiemos al clasificador baud adresse and port. Pero al cambiar eso, tenemos el problema con acceso a las páginas. Entonces, lo que menciona Bernardo, que es algo muy, muy inteligente por su parte, podríamos usar, por ejemplo, los dos. Quiere decir que para el tráfico de toda la red se usa el clasificador baud adresse, ¿sí? Pero
cuando ese tráfico va con destino al speed test o a ciertos servidores que se requiere hacer una suma de velocidad, como en el speed test, para que muestre la totalidad, sí podríamos hacer un balanceo bot address and port, pero al 80-80. Al 80. O en este caso, al pool de servidores, al pool de servidores de Speedtest. De Speedtest, claro, ahí sería una solución, ¿no? Sí. Howard, ¿y por qué no recomiendas el enrutamiento por usuarios? Por ejemplo, lo que ya mencionado es balanceo de carga PCC, ¿sí? Con bot address. Pero ¿por qué no un enrutamiento por usuarios? ¿Cuál es la desventaja? Si bien es cierto el enrutamiento por usuarios, hacemos que no trabaje ya netamente el algoritmo porque ahí ya no se usa PCC, pero la desventaja es que cada vez por ejemplo, dices que 50 usuarios salgan por la línea HFC de 100 megas, que otros 50 usuarios salgan por la otra línea HFC de 100 megas, quiere decir que manualmente en el MikroTik hay que ir moviendo los clientes, o cada vez que creamos una nueva red hay que ir agregando la address list, y es algo más, algo manual que tenemos que estar atrás, y no es recomendable que... Sí, básicamente yo le daré un ejemplo, porque, digamos, ¿qué pasa si uno de los usuarios solamente hace streaming? Ya no utiliza toda la subida. Entonces, yo creo que ese usuario que hace streaming, está pasando por una sola línea, me va a saturar toda esa red, toda esa línea, y no me lo va a hacer ecualizado como lo podría hacer Bogar, de alguna manera. Muy bien. Entonces, yo creo que eso sería... Claro, ese es un buen punto, porque, por ejemplo, si decimos que 50 usuarios salgan por una línea de 100 megas, por una línea A, 50 usuarios salgan por la otra línea, el 50 usuarios del primer grupo no es lo mismo, no trafica lo mismo que los otros 50 usuarios. Quiere decir que ahí no hay un balanceo. La primera línea puede estar consumiendo a full, los 100 megas o los 80 megas, y la otra línea, por ejemplo, 30 megas, 40 megas. Y ahí lo que estamos teniendo una red que no está correctamente balanceada. En ese sentido es donde nosotros, personalmente, Bernardo y yo recomendamos que sea un balanceo PCC en baud address o en source address, ya que la decisión ya lo dejamos al algoritmo que pueda definir si una línea ya está saturada, lógicamente puede enviarlo por la otra línea y así hacer que la red trabaje de una manera automática, ¿no? Entonces, esa sería nuestra recomendación, hacer un balanceo en PCC, en baud address o en source address para los proveedores de servicio de Internet de nivel 1, ¿sí? Para los que nivel 1 me refiero de 100 a 140 usuarios. Claro, 150 en realidad no hay nada que... Es una recomendación, pero cada uno depende de los casos que haya, pues, ¿no? Si va a ser monitoreado el tráfico de WAN 1 con la de WAN 2 o las WANs, entonces podemos balancear el tráfico como lo podemos hacer con el BGP. ¿No? En el BGP también trabajamos igual. Mandamos un segmento, un bloque y monitoreamos cada tráfico, cuánto el enlace ascendente se satura, ¿no? Es lo mismo. Visto de otra manera. Claro, visto de otra manera, ¿no? Por ejemplo, y los clientes o los proveedores de servicio de Internet de nivel 2, ya vamos subiendo el nivel, es cuando un proveedor de servicio de Internet por ejemplo, ya supera los 200 usuarios, ¿no? Entonces, este proveedor de servicio de nivel 2, si se dan cuenta, ya va creciendo, ya va subiendo un poquito de nivel. Por ejemplo, para el ejemplo de que en la diapositiva un proveedor de servicio de nivel 2, aquí ya creció, por ejemplo. Entonces, en ese nivel 2, normalmente lo que estamos aquí presentando es lo que hemos visto. Normalmente, de la forma que nosotros representamos aquí en la diapositiva, es como un WIS o un proveedor de servicio de Internet va subiendo, ¿no? Subiendo de nivel poco a poco. Para los que están en el nivel 2 o los que están trabajando en este nivel 2, si desean reducir costos, sería que sigan esta recomendación. Por ejemplo, hacer un balanceo, ¿sí? De las líneas, en este caso, domésticas o residenciales, y hacer un balanceo netamente para enviar el tráfico en YouTube por ese balanceo, ¿sí? Por ese balanceo. Y adicional a ello, ya aquí vamos creciendo un poco, solicitamos una línea dedicada, ¿no? Una línea dedicada, por ejemplo, de 100 megas, 200 megas, lógicamente con un contrato, todo ello. Ahora, si nosotros deseamos
enviar en YouTube para un router que es un balanceador, el tráfico de YouTube hacia un balanceador, ¿de qué forma recomendarías, Bernardo, por ejemplo, capturar las direcciones IP públicas de YouTube? Que si bien es cierto, a veces cuando capturamos las direcciones IP públicas de YouTube, no necesariamente son las direcciones IP públicas de YouTube, sino capturamos Los DNS. los DNS 88, por ejemplo. Sí. ¿De qué forma, por ejemplo, podríamos asegurarnos que estamos capturando las IP públicas de YouTube o en este caso de Netflix, si queremos enviar Netflix o YouTube por una sola línea? ¿Qué recomendarías ahí? Yo, básicamente, una manera como que yo lo veo es que capturemos el retorno, o sea, no cuando haga la petición, sino cuando retorne directamente al servidor. Y prácticamente casi un gran porcentaje de tráfico de los servidores de YouTube se van por un protocolo especial que es QUIC, ¿no? Que es el UDP 443, básicamente. No todos, yo creo que todos trabajan, pero básicamente ese es el tráfico, digamos, de video como tal, pues, ¿no? Entonces, yo creo, ahora, hay otras maneras de manejar el capa 7 y todo ello, pero yo prácticamente siempre aplico el UDP al 443 y yo creo que con eso estoy bien seguro de que es el tráfico que necesito. Sí, pero por ejemplo, ¿con qué identificas? Por ejemplo, ¿con un layer 7 o con un contenido, con contenido, con algún eh, o con algún sistema aparte para hacer la captura de las direcciones IP públicas en YouTube? Bueno, lo hago por capa 7. Por capa 7, Sí, ¿no? inicialmente también puede ser directamente marcando pues, el UDP y el 443, ¿no? Que es prácticamente el tráfico, ¿no? Muy aparte que lo voy escalando, pues, ¿no? Lo voy escalando y lo voy filtrando cada cosa, ¿no? Hasta por Claro. tráfico, por tráfico también de la conexión, porque un DNS me consume, pues, de kilobits y un tráfico de contenido de video De tiene, 4 a... tiene digamos, una cantidad, una conexión de bytes, ¿no? Entonces eso también 32 a 40 bytes. correcto. Entonces, hay parámetros, ¿no? Entonces, de esa manera yo lo manejo. Claro, yo personalmente, yo capturo las direcciones IP públicas y me corriges si estoy equivocado. De todas maneras, la 88. Claro, Claro, o sea, sí, sí, yo personalmente hago dos filtros. Ya, Dos filtros. claro, O sea, primero, por tráfico. claro, primero capturo las IP públicas por layer 7. Ya, ahí está todo. Entonces, me envía a un repositorio o una HD list donde están casi mil y tantas IP públicas. Correcto. Dentro de ese repositorio está el 888, el 888, que en realidad no es YouTube, Claro, pero están dentro de los servidores. O tienen alguna conexión relacionada. En ese sentido, una vez que he capturado estas direcciones IP públicas, lo que se hace es, con otra regla, volver a capturar de todo ese repositorio, es decir, de todo ese repositorio, solo seleccioname las que tienen más de 32 bytes. Correcto. O sea, las que tienen más consumo. Ya. Entonces, todas esas públicas tienen más consumo, lo envía en una nueva lista. Entonces, de esas 1000 ya se reducen a 200 o a 100. Entonces, sobre esas IP públicas que son 100, que ya tienen un consumo o un flujo mucho mayor, es donde se aplica el enrutamiento, en este caso, para enviar todo ese tráfico de YouTube hacia una línea o incluso hasta una calidad de servicio. Correcto. Tenemos, ahí, por ejemplo, vemos por el Facebook o bastantes publicaciones que dicen una calidad de servicio a YouTube, eso que lo otro, pero no hay una forma correcta de capturar las direcciones de YouTube. Y en realidad que no es que existe una forma correcta de cómo hacerlo, sino hay que ingeniarse cómo capturar esa dirección pública. Bonito sea que el proveedor nos dé una comunidad directa con el público. Claro, lo interesante sería que el proveedor diga estas son las IP públicas de YouTube, que lógicamente por el tema de lo que existe en YouTube, servidores caché o CDNs en cada proveedor, eso es un poco complicado. Entonces, una recomendación, si deseamos enviar en YouTube por una línea, por una línea específica o por un balanceo de carga, solo el tráfico de YouTube, sería hacer que enviar en YouTube con doble filtración, ¿no? Netamente se lo puedes trabajar en Mangle y hacer una doble filtración una doble filtración de sí, una doble filtración, correcto. Muy bien.
Bueno. Entonces, una línea dedicada, bueno, como ya he mencionado, más o menos para entrar en contexto, el escenario sería lo siguiente, ¿no? Que bueno, sería el escenario sería el siguiente, más o menos en el nivel 2. Quiere decir que tenemos un router, ¿sí? Podríamos decir que un router balanceador, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un 1016. Yo recomiendo trabajar para los clientes que piden 200 dólares hacia arriba, yo de frente un 1016. Porque un 1009 a la larga siempre queda muy pequeño para todo lo que se hace. Yo creo que desde un 16 hacia arriba estaría bueno. Claro, ¿el 1016 tiene fuerte fibra? Sí, ¿sí? También tiene 10G y tiene 1G. O sea, hay dos 1016, si no me equivoco. Sí. Entonces sería un equipo 1016, por ejemplo, para balancear. Y entraría, la línea dedicada, ¿sí? La línea dedicada, ¿ok? En este caso podría ser de 100 o 200 megas. Y entraría otra línea que podría ser una línea de otro balanceo. Por ejemplo, tenemos no sé, un 4011 y dentro del 4011 colocamos, no sé, 6 líneas HFC o residenciales, hacemos un balanceo. Una vez que hemos juntado el paquete o hemos balanceado, ya ingresa como si fuese una línea hacia el 1016, ¿no? Y de la misma forma entraría la línea dedicada al 1016. Entonces, ese 1016 ya hace la búsqueda de direcciones IP, direcciones IP públicas de YouTube por el doble filtrado que mencionamos y enviamos todo el tráfico de YouTube por la línea, en este caso, por la línea del balanceo, ¿no? Y lo restante, por ejemplo, navegación, correos, juegos, todo ello, por la línea dedicada. Entonces, yo creo que ahí sería una forma correcta de ir escalando o de ir creciendo poquito a poquito, ahorrando costos. Ahorrando costos, ¿no? Sí, yo creo que prácticamente muchos, muchos han crecido de esa forma, pues, ¿no? Entonces, ahora pues son bien grandes. Claro, claro, conocemos a muchos que han iniciado de esa forma. Sobre todo por el tema de los costos, en realidad. Por más que todo es por un tema de costos. Y si hablamos de funcionalidad, funciona muy bien. Funciona muy bien. Excepto que en esa zona donde están las líneas residenciales, haya caída de las líneas valga la redundancia, de las líneas residenciales. Si hay caída de esas líneas, lógicamente ahí sí estamos con problemas, pues, ¿no? Porque ¿quién va a sufrir el problema de YouTube? Va a tener problemas de conexiones, entonces ahí sí tenemos unos serios... Claro, esa es una manera de verlo como armar una especie de caché, pues, ¿no? Interno, y poder hacer la diferencia entre el tráfico internacional y el tráfico local, pues, ¿no? Básicamente eso ya se venía ya, o sea, estaba haciendo ya desde tiempo, yo creo, ¿no? Y creo que ha sido prácticamente el crecimiento de muchos, ¿no? Hacer de alguna manera un mini caché, ¿no? Un mini caché, ¿no? Ahí utilizando las líneas residenciales de Movistar, de Claro, como disculpe por decir el nombre. Disculpe por decir el nombre. Una línea, ¿no? Usarlo como caché, ¿no? Sí. Porque no netamente estamos mandando todo el tráfico, pero lo estamos usando como un caché de YouTube. Correcto. Y bueno, y esas líneas funcionan a la perfección para hacer un tema ¿cómo se llama? De YouTube. Pero aquí vamos subiendo, escalando un poquito más. Y entonces en el nivel 2 teníamos unos proveedores de servicio de internet quizás de superiores a 150, 200 usuarios, a 250 usuarios. Cuando ya superamos los 250 usuarios o los 300 usuarios, personalmente, yo recomiendo, y no sé si tú, Bernardo, ya netamente tener una línea dedicada. Netamente, olvidarnos de líneas residenciales, olvidarnos de hacer un balanceo para YouTube, olvidarnos de todo eso y netamente usar líneas dedicadas. Por ejemplo, ¿qué beneficio podríamos tener de usar una línea dedicada netamente dedicada? Por ejemplo, no sé, con
con algún proveedor X que conocemos, ya hay que decir nombre, ¿sí o no? ¿Qué proveedores conocen, por ejemplo, ustedes aquí en Lima, que han trabajado? No sé si conocen aquí o tienen algún proveedor en especial, no sé ahí si nos apoyan con el chat. Sí, por ejemplo, cuando tenemos una Optical, ¿no? Optical, por ejemplo, es una Piper. Bueno, Yachai también que es una opción, RCP, la red científica, Level 3, Century. Sí, bueno. Ok, Fiberloop, correcto, ¿no? Entonces, la idea es que en el nivel 3 ya tengamos un proveedor de servicio definido netamente con salida. Por ejemplo, ya como mencionaron, la RCP, Fiberloops, Optical. Claro, la parte que a donde yo entiendo que vas es el por qué utilizar. Y yo creo que está bien sencillo. Uno, porque te da la libertad de tener IPs públicas, de poder balancear las IPs públicas en un rango de direcciones IPs privadas. Eso te va a dar muy buenas características, ya al menos para lo que son juegos, como PlayStation y esto. Entonces, te va a dar muy buena salida de lo que antes fue. Y lo otro es el tema de la simetría, pues, ¿no? Que hoy por hoy utiliza bastante su vida con lo que son las conexiones peer-to-peer, con las conexiones tipo Zoom. Entonces, esto necesita bastante, es un casi simetría, porque tanto ahora, hoy, utilizamos mucho la subida. Ahora, pues, con el tema de las conexiones peer-to-peer, casi la mayoría trabaja y necesita mucha subida. Entonces, eso cambió, en esta pandemia cambió mucho y hay que considerar eso. Entonces, yo creo que el que apostó por la línea de fibra, entonces yo creo que es lo mejor. ¿No? Claro, es lo mejor. En realidad tener una línea dedicada, ya sobre todo cuando estamos teniendo responsabilidades más grandes, es muy importante. Ahora que hay una pregunta que siempre me hacen, Howard, ya contraté una línea dedicada, por ejemplo, no sé, 300 megas, y ahora voy a contratar otra línea dedicada, por ejemplo, tengo Optical Network y voy a contratar a Fiberlux. ¿Por qué me recomiendas? Ojo aquí, hacer un balanceo de esas dos líneas dedicadas o hacer un enrutamiento por usuarios. Por ejemplo, ciertos usuarios salen por la línea de Optical o ciertos usuarios salen por línea Fiberlux. ¿Qué recomendarías tú, Bernardo, por ejemplo? ¿Es un balanceo o de qué forma podríamos trabajar? Mira, lo que pasa es que si lo vemos a nivel de proveedor, tengo entendido de que Fiberlux trabaja con Spark, ¿ya? Y por el lado de Optical Network... Creo que no mencionemos mucho nombre. Ahora son dos proveedores, en todo caso. Parece que tengamos problemas por ahí. Sí, bueno, básicamente, no, es que esto también es de muy nosotros personalmente decimos, oye, ¿sabes qué? Esta empresa lo hemos probado, funciona y se lo recomendamos, ¿no? Sí somos bastante abiertos con esa parte, así es que, pero vamos a evitar un poquito, en todo caso, decir nombres para evitar... Sí, pero a donde yo iba es que tiene mucho que ver las rutas internacionales, básicamente, porque los juegos son muy exquisitos, son muy exquisitos. Y tener dos proveedores de salida es importante porque puedes hacer enrutamiento de los juegos en uno y en el otro. Entonces, yo creo que es muy buena idea tener los dos. Muy aparte del tráfico que puedas manejar balancearlo, la idea también es, de alguna manera, tener siempre una contingencia, ¿no? En diferentes proveedores. Claro, pero al tener dos proveedores, o sea, para usar de una manera eficiente los dos servicios de los dos proveedores. Sí, hola. Sí, está habiendo una interferencia, creo. Hola. Hola.
Sí, sí, Junior, vamos a analizar también Pit Perú, cómo está funcionando. No sé, creo que por ahí está Salvador. Muy bien. Entonces, ¿pero qué sería recomendable? Por ejemplo, si yo tengo dos líneas dedicadas, Optical y Fiber Loop, ¿sería recomendable hacer un balanceo entre los dos, como lo hacíamos, por ejemplo, con las líneas residenciales? ¿O sería enrutar ciertos usuarios por una línea? O incluso, que eso también es recomendable, testear por cuál de las dos líneas, de los proveedores, el juego tiene mejor latencia. Claro, lo que pasa es que te comento un poquito y esto va un poco de la luz. Por ejemplo, hay clientes, digo, como un ejemplo, hay clientes que por ejemplo tienen hosteados servidores internacionales, ¿no? En Estados Unidos. ¿Ya? Y hay salidas, digamos, con X latencias hacia esos servidores. ¿Por qué? Porque tienen de repente una interconexión directa con ellos. ¿Ya? Entonces, de alguna manera te conviene estar con ese proveedor que con el otro. ¿Ya? Entonces, eso es importante. O sea, no necesariamente lo veas por el tema del aseo, sino también por el tema de cuán exquisitos son los clientes, ¿no? Porque eso te va a ayudar, ¿no? Tener la libertad de tener varios proveedores es excelente. A eso sí lo ayuda, ¿no? Sí, no sé si los LEDCO y CP me ayudan, hay un audio que se está escuchando medio raro. Hola, hola. Muy bien. Entonces, hola. No sé si me ayudan los LEDCO y CP que se escucha un usuario medio, una voz media rara, por favor. Perfecto. Se está acoplando, hay interferencia ahí. Ok, entonces bueno, una opción sería, entonces no sería recomendable balancear o básicamente sí. Yo creo que sí podemos balancearlo con el PCC. Yo personalmente he hecho un balanceo, pero con source address. O sea, el PCC funcionaría como un tipo enrutamiento, por ejemplo, por grupos, ¿no? Por grupos, pero de una manera automática, ¿no? Correcto. Yo creo que definiríamos hacer un balanceo en caso de tener líneas dedicadas, balanceo con dos líneas dedicadas, con el PCC, con PCC source address, ¿no? Que básicamente PCC source address es por origen, ¿no? Cierto usuario sale por una línea y cierto usuario se enrutaría por otro proveedor de manera automática usando el algoritmo. Claro, eso también es la manera de poder balancear las. Perfecto. ¿No? Entonces, eso sería una recomendación para un ICP, por ejemplo, de nivel 3 que estamos poniendo aquí en el Angular. Ahora, ¿cuántas direcciones IP públicas debo tener o debe asignarme este proveedor de servicio de Internet que me va a ofrecer? ¿No? Por ejemplo, sea los proveedores que hemos mencionado anteriormente. Y es aquí donde quiero, no sé si te ha pasado, Bernardo, normalmente ahora, hoy en día, si vas ante un proveedor X, le pides 100 megas, 200 megas, aquí hay un problema que está sucediendo desde mi punto de vista, y luego un problema, es que los proveedores están asignando solo una dirección IP pública, o sea, una dirección IP pública. Y si bien es cierto, podría quizás en un principio estar bien, pero a la larga es una problemática bien grande, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Cuántas direcciones IP públicas sería recomendable que el proveedor que me va a vender servicio de Internet dedicado debe asignar? Por ejemplo, una barra 29 o una barra 30. ¿Cuántas direcciones IP públicas sería recomendable? El proveedor te va a asignar, bueno, te va a asignar por lo general te asigna una barra 29, pero tú como Pero ahorita usuario, en la práctica, por ejemplo, en la práctica, escenario, por lo general ahorra mucho, te asignan una barra 30, ¿no? Ahora, lo que uno tiene que estar claro es que uno tiene que natear, o lo recomendable, o lo que se trabaja, es una IP pública sobre 64 IPs privadas, ¿no? correcto. Porque no podemos, hay un límite de puertos, ¿no? Por IP pública, entonces hay que valorar eso mucho.
Ahora también hay un tema con el tema de los juegos, como PlayStation, que no ingresa. Entonces, todos esos detalles, o todo eso que conlleva natear una pública en X, en 2000 usuarios, entonces te va a llevar a saturar ese pool de puertos, ¿no? Entonces, desde ya, esa es la recomendación. Correcto, entonces lo recomendable sería que como mínimo el proveedor de servicio de Internet te entregue una barra 29. Como había mencionado Bernardo, es hacer un ateo, por ejemplo, de 1 a 64. Quiere decir que por cada 64 usuarios, que usar una dirección IP pública. Quiere decir que si tenemos 8 direcciones IP públicas, que es una barra 29, trabajando de una manera enrutada, hacer que toda la barra 29 se balancea sobre la disputa privada. Correcto, ¿no? Que netamente tengas toda la barra 29 de direcciones públicas. Quiere decir que si hacemos una de 1 a 64, un ratio de 1 a 64, por una barra 29 o por cada barra 29 deberíamos tener 512 usuarios. Quiere decir que si tienes 502 usuarios, con una barra 29, bueno, hasta el momento no deberías tener problemas. Si superas esa cantidad, ya se sugiere que solicites una barra 29 más. Y mientras vas creciendo, tendrías que solucionar una barra 29 más, otra barra 29, otra barra 29. Pero es ahí donde nace un problema, ¿no? Porque vas a estar dependiendo del proveedor. Y esa problemática lo solucionamos en el nivel 4, que ya es cuando un proveedor de servicio de Internet presenta ese problema y ya escala a un siguiente nivel y dice, ya, necesito esto ahora, necesito esto, entonces vamos a mencionar el nivel 4. Entonces, en el nivel 3 se recomienda hacer un balanceo de líneas dedicadas por source address. Se recomienda que como mínimo el proveedor pueda asignarte una barra 29. En caso que no te lo asigna, negociar para que te asigne una barra 29 y hacer un balanceo de direcciones IP públicas con esa barra 29. Quiere decir que todos los usuarios que tengas en la red salgan de manera balanceada con las 8 direcciones IP públicas, con la barra 29, ¿no? De una manera dinámica. Esa sería la recomendación. ¿Para qué? Para evitar un tema del nateo, porque el nateo también tiene un límite en lo que es puertos. Muchos hablamos del límite de conexiones, pero hay un límite de nateos en lo que es puertos. Quiere decir que no puedes tener 2.000 usuarios, 5.000 usuarios y que salgan nateados por una dirección IP pública, porque al hacer esa traducción de IPs privadas, IPs públicas, ahí no hay un límite, ya que hay una repetición de puertos y bueno, en este caso sería un límite que si no me equivoco son 65.000, ¿no? Claro, y también hay que recordar que hay aplicaciones que trabajan con puertos específicos y cómo poder trabajar con esos puertos específicos, porque no va a poder porque lo va a estar usando, básicamente. Entonces, hay temas de los cuales es importante, ¿no? Natear 1/64. Correcto, ¿no? Para tener una buena red. Con respecto a la pregunta de Juan, dice una dirección IP pública, ¿cuántas conexiones soporta? En realidad es algo que, digamos, es un poco incalculable porque las conexiones se crean dinámicamente, ¿no? Pero podríamos decir que por una traducción o la cantidad de puertos sería 65.000, ¿no? Ya que hay todo un tema de clasificación de puertos, por ejemplo, puertos efímeros, puertos dinámicos, hay todo un tema ahí que es bastante una parte técnica, pero para llegar más o menos a la respuesta de Juan, podríamos darte como conclusión que por una dirección IP pública, como mínimo o como máximo 64 usuarios por una dirección IP pública, ¿no? Lo ideal sería que hagas un ratio de 1 a 16 o hasta de 1 a 1, que sería lo ideal, pero ahí es un poquito complicado, lo vamos a ver ahí en el nivel 4. Entonces, en el nivel 3 resumimos que es posible hacer un balanceo de líneas dedicadas con source address. Se recomienda usar balanceo de direcciones IP públicas solicitando una barra 29 al proveedor, ¿no? Como mínimo. Y si bien es cierto, aquí vamos creciendo y vamos llegando al nivel 4, que es ya el punto donde nosotros ya hemos tenido varios escenarios aquí en Perú y es donde queremos comentarle
y es aquí donde hablamos un tema de la realidad de un proveedor de servicio de Internet. Creo que nos sentimos con esa autoridad de hablar de la realidad porque Bernardo y mi persona damos soporte a gran parte de proveedores de servicio de Internet aquí en Lima y creo que como dicen que lo que vamos a decir aquí son las verídicas. Eso es la verídica, es la pura, bueno, eso es la realidad, lo que día a día nosotros enfrentamos. ¿Ok? Entonces, entre un proveedor de nivel 4, si bien es cierto, ya subimos de nivel, en un proveedor de nivel 4 ya tenemos una línea dedicada, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, una barra 29, direcciones IP públicas. También tenemos bueno, las IPs públicas, la línea dedicada, 2 proveedores. Y es aquí donde nos falta, donde va a crecer un problema, que es el problema de las direcciones IPs públicas. Y ahora, sobre todo este año, donde han estado creciendo los clientes por el tema de la pandemia, todo ello, ha habido más cantidad de clientes, la concurrencia de usuarios y todo ello, sale una problemática que es la escasez de direcciones IP públicas. ¿Ok? Y es ahí donde ya aquí creo que nos vamos a explayar un poquito más. En un proveedor de servicio de Internet de nivel 4, ¿ok? En un proveedor de servicio de Internet de nivel 4, ya es necesario tener direcciones IP públicas propias. Quiere decir que un RIR, en este caso el ente que se va a encargar de asignar direcciones IP públicas a los proveedores de servicios de Internet para nuestras regiones ALACNIC, en Latinoamérica y el Caribe, nos tiene que asignar a nosotros como empresa para no depender de lo que estábamos comentando en el nivel 3, que teníamos que solicitar una barra 29 y si voy a crecer, otra barra 29 y si crezco, otra barra 29, que es una problemática. Y si el proveedor no desea entregarte o de repente hace un cobro abusivo, lógicamente eso no es beneficioso. Entonces, en el nivel 4 nosotros ya hacemos mención que el proveedor de nivel 4 debe tener direcciones IP públicas propias. Ahora, ¿cómo adquirir las direcciones IP públicas, Bernardo, en un proveedor de servicio de Internet de nivel 4, por ejemplo, que ya ha crecido? ¿Qué formas podemos, a quién solicitamos las direcciones IP públicas? ¿Al proveedor sería? O a un ente, ¿verdad? Claro, LACNIC. LACNIC. Para nuestra región está LACNIC. Quiere decir que si necesitamos más direcciones IP públicas, se tiene que solicitar directamente al LACNIC con unos requisitos iniciales, pues, ¿no? Todo un tema de negociación, bueno, no de negociación, sino de intercambio de correo, de documentación, de solicitud, para que puedas solucionar el problema de dependencia con tu proveedor, ¿ok? Pero asimismo también qué configuraciones necesitaríamos una vez que el proveedor ya nos asignó las direcciones públicas, Bernardo. ¿Qué configuración, por ejemplo, ya tienes las direcciones IP públicas, LACNIC ya te entregó? ¿Qué configuración necesitaríamos? Necesitas que el proveedor de tránsito también por su lado publique con su carrier el pool, ¿no? Y el sistema autónomo tuyo, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces, en función a ello, tiene un procedimiento y básicamente puedes salir con tus IPs públicas, ¿no? Okay. Que no es instantáneo, ¿no? Tiene todo un procedimiento, ¿no? Pero te da la libertad de poder tener, digamos, X direcciones IP, poder enrutar y con tu nombre, ¿no? Entonces, y también te permite conectarte no solamente a distintos tipos de proveedores tránsito, sino que también te permite conectarte a los famosos IXP, ¿no? Entonces, básicamente nos abre las puertas a un mundo, digamos, donde las cosas ya se vuelven ilimitadas, ¿no? Entonces, básicamente a un mundo donde esta parte básicamente es netamente BGP, ¿no? Son balanceos de rutas,
básicamente te permite ver el tema de redundancia, que me gusta mucho, el tema de la redundancia, ¿no? Entonces, básicamente, si antes nosotros estábamos jugando, digamos, una aplicación X y se cayó ese enlace por X motivos, hoy por hoy este enlace pues es automático, pues, ¿no? Entonces no perdemos conectividad porque las públicas son tuyas y no del proveedor. Entonces, hay características bien interesantes de tener IPs públicas. Claro, por ejemplo, al tener direcciones IP públicas, como había mencionado Bernardo, es posible conectarnos a en este caso, a un caché, ¿no? O un NDXL, un XP, ¿no? Es una área de intercambio, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la exposición anterior que estaba Salvador, si no me equivoco, expuso, en la cual a nosotros al tener direcciones IP públicas podemos acceder a un caché, que es YouTube, Facebook, ¿no? Quiere decir que si nosotros tenemos un servicio de Internet con nuestro proveedor, pues, así como hacíamos en el nivel 1, perdón, en el nivel 2, enviamos el YouTube por las líneas residenciales, aquí hacemos lo mismo, pero a nivel routing, a nivel BGP, y enviamos todo ese tráfico, y no solo de YouTube, sino varios servicios en este caso, por el caché, pues, ¿no? Claro, y se vuelve más interesante porque tú publicas y al final tú tienes interconexión entre proveedores, ¿no? Haces un minar. Entonces eso también es lo otro, ¿no? Entonces hay varios factores del cual se ven mejoras, ¿no? Claro, para finalizar, en ese nivel 4 nosotros recomendamos, aquí ya para finalizar, recomendamos la siguiente arquitectura que como mínimo deberíamos tener, ¿sí? Y es aquí con esto finalizamos. Nosotros recomendamos tener un router de borde, por ejemplo, se puede tener un router 1036 o un 1070 o un 2004 o hasta un 1072, por ejemplo, traficando 15 gigas o superiores a los 15 gigas, ¿sí? Dando la cara, en este caso, hacia el proveedor y también haciendo un peering o un BGP en este caso, con el PIT o con un IXP, pues, ¿no? Una vez obtenido esa ese router de borde que da la cara hacia esos proveedores, haciendo un BGP, se concentraría todo ese tráfico ahí. Ojo, este equipo no haría ningún tema de NAT, ningún tema de netamente enrutamiento, netamente BGP. Una vez configurado este equipo, tendría que, por ejemplo, nosotros personalmente recomendamos para ese nivel 4 tener un switch core. En realidad el switch core es para enrutar a nivel capa 3, ¿no? Es el nombre, pero bueno, digamos que es un switch donde vamos a trabajar VLAN, un switch, digamos, capa 2, no diríamos un switch core, ¿no? Un switch transparente en la cual trabaje con VLANs, pero este switch, por ejemplo, estaría recomendado, bueno, nosotros tenemos en nuestra red implementado el modelo, el CR, el que pusimos, el 10, el 2004, CSR, el 1072. No, el 3017, creo. El 317. El 317, ¿no? Personalmente lo hemos subido en la versión 7, con lo que está en beta. Sí. Y bueno, con funcionalidad de BGP, todo ello, y está trabajando en maravillas, traficando algo de 2 gigas, con una configuración bastante interesante. Podrían usar ese equipo, ese switch, y después ya haría su router administrador haciendo el NAT correspondiente y de ahí hacia sus clientes. Recomendamos entonces que puedan, ese nivel 4 puedan tener sus direcciones IP públicas, tengan una conexión a un proveedor dedicado. Capacidades, como había mencionado. Claro, básicamente para manejar el tema de las altas capacidades y para que puedas manejar el tema de routers a nivel de los switches del router,
necesitamos activar los MPLS en cada punto, ¿no? Entonces, básicamente, eso es importante en el tema de una... ¿no? En realidad conversaríamos más, pensamos que íbamos a ser tan cortos y que ya nos hemos ampliado y nos hemos quedado en nivel 4, que estamos iniciando todavía nivel 4. Así es que, bueno, igual, cualquier cosa nos escriben al Facebook y ahí estamos en contacto. Aquí en el chat voy a dejar nuestro Facebook y, bueno, damos el pase a Alex ICP. Disculpen más bien la demora. Perfecto, Howard, Bernardo igual también. Les agradecemos a todos ustedes, a los dos, por este conversatorio, ¿no?, que hemos desarrollado hasta este momento de Pumpupal, diseñando una red a gran escala BGP MPLS. Así que vamos a irnos a una tanda, a algunos anuncios, para retornar con la entrevista a Basilio Pérez. Así que vamos a regresar en instantes nada más. ¿Cortó? ¿No sé si te cortó? ¿Sí? ¿Cortó? ¿Me cago? ¿De qué han dicho? Elia. No te olvides, la página de Facebook. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? No vamos a hablar nada.